La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos al último Evangelio de este año 2024. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Hoy la palabra de Dios dice que la gente prefiere la oscuridad, que la gente prefiere lo que no es claro, prefiere vivir en pecado, prefiere vivir a oscuras de espaldas a Dios, que la claridad, que la luz, que lo que Dios ofrece. Y eso es un problema grave. El mal es más llamativo y más atractivo a los hombres que el bien. Lo oscuro es más apetecible a los seres humanos para poder salir que la claridad. En medio del mundo de tinieblas donde vivimos, hoy la palabra de Dios, cuando termina el año 2024 y comienza el año 2025, nos grita, nos llama y nos dice: dejen de vivir en oscuridad, dejen de vivir en tinieblas, dejen de vivir de cualquier manera, aprendan a vivir en la luz. Aprendan a vivir en la claridad. Dejen las cosas oscuras y empiecen a buscar las cosas claras. El ser humano de hoy debe abrir los ojos antes que su alma se pierda. Vino la luz a los hombres, pero los hombres no la recibieron. La rechazaron. ¿Cómo murió Cristo? Condenado a muerte. ¿Cómo murió el Señor? Rechazado, repudiado, odiado, despreciado. El ser humano de hoy día prefiere lo oscuro, lo gris, lo que no es claro, a la luz. Y de eso vamos a conversar en este último Evangelio del año 2024. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 95 vamos a responder todos. Alégrense los cielos y la tierra, todos. Alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un canto nuevo
Que le acanten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Todos, alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Todos, alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos, alégrense los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él cuando clamaba. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad
vinieron de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien se lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asiste y nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios, meditación de fin de año. Última reflexión del año 2024. Mañana 2025, pues continuamos, ¿verdad? Reflexionando la palabra de Dios. Y yo quiero centrar hoy la meditación en lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan fácil, tan rápido, tan apetecible, tan pronto hacer cosas malas? ¿Y por qué hacer cosas buenas nos cuesta tanto? Por ejemplo, el niño está aprendiendo a hablar. ¿Y cuánto le cuesta decir Padre Nuestro, Ave María? ¿Cuánto le cuesta expresarse? Pero si llega un adulto malintencionado o de cualquier manera dice una grosería, cualquiera que sea, miren, los niños la aprenden rapidito. Eso es como candela, como fuego que explota y ya se la aprendió. ¿Cómo nos cuesta a nosotros aprender, por ejemplo, a leer la Biblia, a hacer oración, a ir a la misa? Pero cuán fácil se nos hace aprender a fiestar, aprender a arreglarse, a pintorretearse, a tomar, a cualquier cosa del mundo. Las cosas buenas son cosas muy difíciles de lograr. Y las cosas malas son muy fáciles de conseguir. Por eso usted puede ver que el mundo va caminando hacia el mal, va dirigiendo su rumbo hacia el mal, hacia la oscuridad y hacia las cosas de Dios, los templos vacíos, las iglesias sin personas, las cosas de Dios, pasamos la página. Es más, gente que piensa ya que Dios no existe, que Dios es un cuento, que Dios es una fábula y ¿para qué voy a creer en Él? Gente que usted le explica, Dios hizo el cielo, la tierra, el mar. Dios con su palabra hizo el universo. Le leen la Biblia y tienen su fe. Pero un día van a la universidad y le dicen, el hombre viene del mono. Dios hizo hombres, mujeres, hizo todos los géneros. Le meten piojos en la cabeza y eso es rapidito que se ponen a creer cualquier torpeza, cualquier tontería, cualquier oscuridad. ¿Por qué nosotros somos tan prontos a lo malo? ¿Por qué nosotros tenemos dentro del corazón algo que nos inclina al mal? Algo que nos lleva al pecado, algo que nos lleva a la oscuridad. Vino la luz a los hombres y los hombres no la recibieron.
Vino Cristo al mundo y las personas lo rechazaron, lo repudiaron, lo corrieron, lo sacaron, le querían tirar piedras, murió crucificado. ¿A quién pidió la gente que liberara? Tengo 2 presos, dijo Pilato. A Jesús de Nazaret. Aquí está el otro, Barrabás, un ladrón, un bandido. ¿Qué gritó la gente? Suelten a Barrabás. Pero es un pillo. Pero es una persona mala. Ha matado, es violento. Suelten a Barrabás. Pero Barrabás no es bueno, no importa, suelten a Barrabás. Y hoy día el mundo sigue gritando, nos quedamos con Barrabás, con la oscuridad, y a Cristo lo desechamos. A Cristo lo apartamos. Y eso es un error de nosotros. Ahora, escuchen bien. Si voy al médico y el médico me dice, usted se muere en 3 meses porque tiene un cáncer terminal. Si voy por la calle y tengo un accidente y al hospital caigo. Si se me muere un familiar. Si me despiden del trabajo o se me parte un hueso, de inmediato, como por arte de magia, como por divina revelación, de inmediato empiezo a buscar la luz. Me voy a morir, al menos me voy a confesar. Me voy a morir, tengo 3 meses, al menos voy a ir a la iglesia. Se me murió un familiar, me vino una crisis, tengo un problema, entonces busco de Dios. ¿Por qué si buscamos a Dios en la tormenta? ¿Por qué si buscamos a Dios en el problema? ¿Por qué buscamos de la luz cuando vienen dificultades? Podemos estar en oscuridad, podemos estar en pecado y vivir la vida como queremos, como nos parece, como nos gusta. Pero en el momento que nos llegó el problema, la dificultad, de inmediato, chupulum. Dios mío, ayúdame. Dios mío, socórreme. Dios mío, déme la mano. Déme un momentico. ¿Por qué el ser humano se comporta de esta manera? En el momento del problema y en el momento de la dificultad, ese es el momento de poder buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no buscar a Dios siempre, sino solamente en medio de la dificultad? Pero cuando llega el problema gravísimo que se nos presenta, ahí sí, voy a buscar la luz. ¿Acaso nos gusta que se nos presenten dificultades y problemas, que se nos presenten desgracias en la vida para buscar a Dios? ¿Por qué no lo buscamos ahora que podemos? ¿Por qué no lo buscamos siempre? ¿Por qué corremos a última hora? Vino la luz y los hombres prefirieron la oscuridad, prefirieron lo que era tiniebla a la luz, y así estamos. Eso no era solamente en el tiempo de Jesucristo, eso sigue pasando hoy día. Los seres humanos prefieren las cosas oscuras que las cosas claras, las cosas turbias que las cosas buenas y las cosas de Dios. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Que usted crea en Dios, que usted no crea en Dios, que usted busque a Dios, que no lo busque, que se sienta avergonzado de Dios, que rechace a Dios, que le dé la espalda a Dios. Mire, eso es mucho problema suyo, pero Dios sí existe. Desde el principio existía el que era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios no se muda, Dios siempre está.
Que usted vaya a la universidad y le digan, es que no venimos de Dios sino del mono. Ay, es que entonces Dios se acabó. Es que nosotros no venimos de Dios sino de la explosión. Entonces por eso Dios dejó de existir. Nosotros tenemos que dejar de creer en Dios porque Dios es una doctrina, porque Dios es una manera de pensar. Por eso, mire, Jesús lo dijo con estas palabras en Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, del infierno, no la destruirán. La iglesia, desde que Cristo la fundó, hasta ahora ha estado 266 papas, miles de obispos, millones de sacerdotes, seminaristas, fieles cristianos, que hemos estado en la iglesia, vivido en la iglesia, y no la hemos destruido, y no la hemos acabado. Desde el principio existía Dios, y Dios no se destruye porque usted no crea en Él. Y Dios no se destruye porque usted no lo busque a Él. Y Dios no se va a poner a llorar porque, ay, se fue mi hijo. No. Si usted quiere salvarse, búscalo. Si usted quiere vivir con Él en el cielo, búscalo. Si usted quiere llegar un día a encontrarse con Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere tener vida eterna con Dios, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Si usted quiere encontrarse con el Señor en el cielo, el que cree y se bautice se salvará. Y si usted quiere seguir, se agregaban día a día a la iglesia los que se iban a salvar. Que usted lo busque, que usted no lo busque, eso es su problema, mi problema, pero tiene solución. Dios no se va a destruir y se va a acabar porque Él es Dios, punto. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, Cristo. Desde el principio. Por eso cuando Génesis capítulo 18, versículo 1, cuando Abraham disipa, mira, observa a Yahvé, ve que vienen 3 hombres. Y cuando ve a los 3 hombres, Abraham, cuando observa a los 3 hombres que vienen hacia él, se inclina, se postra y le dice que es el Señor, que es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se llama Santísima Trinidad. Luego les hablaré de ese tema. Ya en el principio Él estaba con Dios. Cristo desde el principio, que es la palabra. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, Mateo 7:24, se parece a un hombre que construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, la tempestad, arremeten contra la casa y no se cae, porque está cimentada sobre roca. Él, que es en la palabra, existía desde el principio. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. La palabra poderosa, dijo Dios, que exista la luz, y hubo luz. Que haya el cielo, y hubo cielo, que haya estrella. Con su palabra poderosa creó todo. Ese es Dios y existe y vive para siempre. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era la vida. Y la vida era la luz. Vida, claridad. Muerte, oscuridad. Dios es la vida. Y la vida nos trae luz. El diablo es oscuridad. Y la oscuridad nos trae muerte. Dígame usted para quién trabaja. Dígame usted a quién le sirve. A la vida y luz, a la oscuridad o muerte. Padre, yo le sirvo a Dios, yo le trabajo a Dios. Ni a la iglesia fue este año. Ni te casaste, ni te confesaste, ni comulgaste. No vengas con mentiras.
Es que yo amo a Dios y yo creo en Dios y yo busco la luz. ¿Leíste la Biblia? Miren, empezamos 180,000 personas a leer la Biblia este año. Y ayer estaba viendo y habían 21,000 personas. Vamos a ver el otro año cuántos terminan. ¿O cuántos terminamos? Yo amo a Dios, yo creo a Dios. Te agarraste a leer la Biblia este año y ahí te quedaste a mitad camino, flojo, perezoso. Vida, luz, muerte, oscuridad. ¿Cuál camino estás tomando? ¿Cuál camino estás buscando? Miren lo que viene. La luz brilla, ilumina, aclara, resplandece en las tinieblas. Las tinieblas son espesas, son oscuras, son difíciles, no es fácil caminar en medio de la oscuridad. Pero donde hay una luz, la luz brilla, refleja, alumbra, muestra el camino. Y las tinieblas no la recibieron. No se puede andar con Dios, que es la luz, y con las tinieblas, que es el diablo. Cuando una persona anda en tinieblas y las tinieblas no reciben la luz. ¿Quieres saber si una persona tiene luz, brillo, ilumina, resplandece y aclara? Sí, no rechaza la luz. ¿Quieres saber si una persona está oscura? Se queda en las tinieblas. Mejor explicado. Dígale a su hijo, vamos a leer la Biblia. Vamos a rezar el rosario. Vamos a la misa, confiésate, comulga, cásate por la iglesia. Si es luz que brilla, lo acepta y lo hace. Pero si es tiniebla, las tinieblas repelen, repudia, hacen que se devuelva la luz porque no le gusta, porque no le parece, porque no le agrada. ¿Usted es luz o es tinieblas? Yo soy luz, segurito que es luz. De palabra todos somos luz. De palabra todos somos buenos. De palabra todos somos lo mejor. De palabra nos gusta decir de nosotros puras cosas, cualidades y cosas buenas. Pero ante la luz, ante Dios y ante la palabra, ¿realmente lo somos? ¿Realmente somos luz, somos claridad, somos los que iluminamos, los que aclaramos? ¿O somos tinieblas? Creemos ser luz, pero estamos a oscuras. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y miren lo que viene lo bueno, escuchen, presten atención. Hubo un hombre enviado por Dios. ¿Cómo se llamaba? Que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Juan vino a hablarle a la gente de la luz. Juan vino a hablar de la claridad. Juan vino para ser testigo, testimonio de lo claro, de lo que es luz, para que todos creyeran por medio de él, para que la gente se acercara a Dios. Él no era la luz, sino testigo de la luz. ¿Quién es Juan? Toda persona que lleva a otra al bien. Toda persona que habla de Dios y aclara la vida de la gente. Miren, y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Mi trabajo lo estoy haciendo en medio del cansancio, del trasnocho, de la fatiga, de las tareas de estos días que es dura. De ir a un lado, de ir a otro lado, de viajar, de hacer tantas cosas. Les estoy hablando de Dios, les estoy predicando. Mi tarea de ser luz la hago. Mi tarea de hacer claridad lo hago.
Llueve, truene, relampaguee, ahí está el Evangelio. Llueve, truene, relampaguee, ahí está la misa, ahí está la Biblia. Su tarea es, como Juan, ser luz. Es decir, si usted no es capaz de aclarar e iluminar y enseñar lo que ha aprendido, si usted no es capaz de enseñar cosas buenas a los hombres, dígame qué es. La luz aclara, la luz ilumina, la luz guía, la luz lleva por el camino. La oscuridad son tropiezos, la oscuridad son golpes, la oscuridad son trancas. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Colóquele el evangelio a sus hijos, colóquele la misa a sus hijos, compártalo con su abuelo, con su abuela. Visitaba a mi abuelo, allá hay un saludo para mi abuelo. Y decía mi abuelo, qué bonitas actividades hicieron ustedes. Estaba con el padre Luis Toro y estaba con mi abuelo. Y decía, qué bonitas actividades usted hizo, padre Marcos, allá en Toruno. Y usted, padre Luis Toro, le decía a mi abuelo. Yo miraba desde aquí, desde esta cama, podía ver todo lo que hacían y los escucho a los dos. Mi abuelo, el papá del padre Luis, mi abuelo, el papá de mi mamá. ¿Qué hace mi familia? Está en cama, acostado, recuperándose. Le pone el evangelio, le aclara, le ilumina y él escucha. ¿Cuándo será el día que usted sea luz? Qué bonitos son los regalos. Qué bonito es que usted a su hijo le dé un carrito, le dé una muñeca, le dé una bicicleta, el regalo que le dio. Bendito sea Dios. Y a mí también me encanta. Y yo llamé a los niños a la iglesia y ahí está el video. Mírenlo, está en internet. Un día con el padre Marcos Galvez repartiendo regalos a los niños. Y llamaba a los niños y los traía. Pero en la misa... Venga para acá, pelado, vamos a hablar de Dios. La Virgen María es virgen. Aquí está el rosario, aquí está. Y miren las misas. Del 16 al 24 de diciembre con los niños catequizándolos, enseñándolos. Y después tome un regalito. Mi tarea es ser luz. Si usted no sabe, présteme la batea. Póngale el evangelio a sus hijos. Póngale la enseñanza. Póngale los videos para que lo oigan. Para que escuchen la palabra de Dios. Para que alguien le diga que el pecado es malo, que las cosas malas no son de Dios, que dejen de andar por malos caminos. Juan vino como testigo de la luz y aunque no era la luz, él era testigo, hablaba de ella, iba delante de ella enseñando y eso debemos hacer nosotros. Miren, aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina aquel que es la palabra, Cristo. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. El mundo no conoció a aquel que es la palabra. Al mundo de hoy le hace falta que se le hable de la palabra de Dios. Miren, Biblias hay en el mundo entero miles y millones. Pero quienes lean la Biblia son pocos. La gente tiene la palabra abierta en el Salmo 23. En el Salmo 91. Y qué bueno, pero la Biblia no se lee sola. La gente tiene Biblias ilustradas con bordes de oro y con imágenes y con dibujos. Y qué bueno, pero esa Biblia no se lee sola. El mundo está acostumbrado a la literatura, a la poesía, a la lectura y a la cultura. Y qué bueno es que usted sepa fecha y que usted sepa de personas, que usted sepa de filosofía, de antropología, de sociología. Pero no puede dejar de leer la palabra de Dios. Y pasa en los seminarios, donde los seminaristas estudian toda la Biblia, pero nunca la leen. Los sacerdotes estudiamos la Biblia, pero no la leemos.
Por eso es que no predicamos la palabra y el pueblo necesita de la palabra. Y cuando hay uno que predica la palabra, la gente se encanta y dice, aquí está la vida, aquí está el sustento, esta es la palabra. Los hombres no quieren reconocer la palabra, quieren tener la Biblia, quieren guardar la Biblia, quieren tener un Cristo, quieren amar a Cristo, pero no le hacen caso, no lo reconocen. La palabra la desechamos, la quitamos. A Jesucristo lo echamos a un lado por quedarnos con nuestros caprichos, por quedarnos con nuestros principios, por quedarnos con nuestras cosas. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso Jesús lo dijo con esta palabra. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me rechace delante de los hombres, pues yo lo rechazo ante mi Padre que está en los cielos. El día que usted ame y reconozca a Dios, Dios te reconocerá. Pero el día en que usted odie y rechace las cosas de Dios, Dios se apartará también. Vayan malditos al fuego eterno, preparados al infierno. Por eso existe un infierno. Para aquellos que de bla, 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 nosotros creemos en Dios, yo hago oración. Sí, Mateo 7:21 lo dijo. No todo el que me diga, Señor, Señor, irá al cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día me dirán mucho, en tu nombre hablamos, predicamos, hicimos milagros. No los conozco, váyanse de aquí, aléjense de mí. Los suyos no lo reconocieron, significa que a nosotros nos hace falta reconocer, ver, saber quién es Cristo, reconocerlo a Él. Debemos tener esto presente. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Todos los que lo recibieron pudieron llegar a ser hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, lo recibió. Y el día del bautismo le pasó lo que dice Marcos 1:10. Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz que decía, ese es mi Hijo amado. Reconocer a Jesucristo trae como consecuencia hacerse hijo de Dios, amigo de Dios, discípulo de Dios, seguidor de Dios. Y el mundo de hoy lleva a la gente a la iglesia al bautismo y después, en vez de hacerlo hijo de Dios, lo hace hijo del mundo. ¿Y cómo es un hijo de Dios? Como Jesucristo. ¿Y cómo es un hijo de Dios? Alejado de las cosas malas. Los hijos de Dios no roban. Los hijos de Dios no mienten. Los hijos de Dios no dicen groserías. Los hijos de Dios no cometen adulterio, no andan fornicando. Los hijos de Dios no andan en brujerías, hechicerías y magias. Los hijos de Dios, oigan, no andan en gula, en pereza, en avaricia, en lujuria. Los hijos de Dios no andan estafando, no andan codiciando bienes ajenos. Los hijos de Dios van a la casa de Dios y la casa de Dios es la iglesia. Participan de la iglesia. Los hijos de Dios buscan a Dios, viven como Dios manda. Si Dios dice, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y dejó el sacramento de la confesión, los hijos de Dios se confiesan. Si Dios dejó a la Virgen María, su madre, como nuestra madre, y hay que recibirla en la casa, los hijos de Dios la reciben y rezan el rosario. Los hijos de Dios comulgan y van a la Eucaristía. A ver, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Haces lo que te estoy comentando? ¿Haces lo que te estoy diciendo? Ay, no, Padre, no me queda tiempo, yo no puedo. Entonces, ¿por qué dices que eres hijo de Dios? ¿Por qué dices que amas a Dios? ¿Por qué dices que buscas a Dios y que estás encantado de Dios, en la cosa de Dios, si no hace lo que Él manda, si no vive como Él dice?
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. No nacieron por deseo. Es que yo deseo ser santo. Es que yo quiero ir a la iglesia. Es que yo tengo la intención de ir a la misa. De buenas intenciones está lleno el infierno. Los hijos de Dios no se quedan en el aparato. Los hijos de Dios buscan a Dios de verdad. O usted es cristiano y creyente, practicante, o usted es un embustero. Que usted se cargue una cruz al cuello, que usted se cargue un rosario o una Biblia, no significa que sea hijo de Dios. No significa que le obedezca a Dios. No significa que usted le haga caso a Dios. Usted puede cargar 1000 cosas buenas y puede llevar 1000 cosas positivas y hermosas, pero puede ser que no sea hijo de Dios. Les pongo un ejemplo. Los brujos. ¿Qué colocan en sus consultorios los brujos? A un demonio, a un esqueleto, a un bicho con cachos. ¿Qué colocan los brujos allá en sus casas para atraer la gente? ¿Cuál es el anzuelo? ¿Cuál es el engancho? ¿Cosas feas, cosas del demonio? No, señor. Ya que usted está en el consultorio del brujo, ahí bajan los espíritus, invoca a los muertos y fuma el tabaco, invoca al diablo, lo llama. Pero cuando usted llega a los lugares de los brujos, ¿qué hay? Imágenes de santos, rosarios, Biblias, cosas buenas. Pero no porque tengan cosas buenas, la brujería es buena. No porque tengan cosas buenas, la brujería es lo máximo, no. Puede parecer bueno. Puede ser blanquito, rojito por fuera, pero por dentro está podrido, dañado. Los hijos de Dios no nacen por voluntad humana porque quiere. Nace porque Dios así lo quiso, porque Dios lo dio. Este tiempo de reflexión, de análisis, debemos pensar, ¿realmente fue hijo de Dios o no? Mi papá se llama fulano de tal. ¿Por qué? Porque tengo su apellido. Es que su papá le puede dar el apellido a cualquiera. Pero es mi papá. ¿Pero por qué su papá es distinto a usted? Porque mi papá hace lo que quiere y yo hago lo que quiera. Somos dos personas distintas. No. Para poder saber que es hijo de su papá, usted debe tener rasgos, sangre, piel, cabello, características genéticas. No porque le pongan un apellido, usted es hijo de su papá. No porque alguien le diga a usted, hijo, ese es su papá. Para ser hijo de su papá debe tener cosas características, cosas similares, cosas puntuales que hagan que usted sea hijo de su papá. Hasta el punto que digan, realmente es hijo de fulano de tal. No por un papel, sino porque realmente por su sangre corren genes y corren la misma genética. Eso es ser hijo de Dios. Que en mi corazón y en mi vida yo sienta deseo por las cosas de Dios. Que yo no rechace las cosas de Dios. Que yo no las repudie, que yo no las odie, que a mí no me fastidien las cosas de Dios. ¿Cuántos cristianos se llenan la boca diciendo, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo creo en Cristo? Dios es para mí lo mejor. Mire mi casa, Padre. Mire mi habitación, Padre. Y yo tengo la Biblia, yo la lee, haces oración, vas a retiro, participas en la iglesia, vas a la misa, te conviertes. No tengo tiempo, no puedo, no quiero. Entonces, ¿de quién es hijo usted? Yo soy hijo de Dios, diga usted lo que quiera. Usted dice que es hijo de Dios, pero sus acciones y prácticas no parecen de hijo de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen alguno? Hay muchos así. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria,
gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio aclamando. A ese me refería cuando dije, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Juan el Bautista habló de Cristo, lo presentó. Juan el Bautista bautizó a Cristo y murió creyendo en el Evangelio. Ustedes y yo somos católicos los diciembres. Somos católicos los días de Semana Santa, los miércoles de ceniza, el día que se bendice el agua en la iglesia, el día que se bendice la luz, el día de un matrimonio, el día de una comunión o confirmación. Me pongo el traje de católico, soy católico, apostólico y romano. Y el resto del año, los 300 y pico de días, ¿qué es? Ateo, vivo como tal. Hago eso. Los hijos de Dios no son así. Los hijos de Dios buscan la luz, los hijos de Dios son distintos. ¿Usted realmente es hijo de Dios? ¿Está buscando a Dios? Y termino con esto. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés a los hombres. La ley, Éxodo capítulo 20. Las tablas fueron dadas por Dios a Moisés. Y Moisés las trajo y le dijo, pueblo de Israel, aquí están las leyes, cúmplanlas. Le dio la ley al pueblo. Mientras que la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. La ley está, la palabra está, pero hace falta algo. La gracia y la verdad. La gracia para cumplirla y la verdad para observarla, si la estoy haciendo o no. ¿Tienes la ley, la Biblia? Sí, padre, yo la tengo en la casa. Vamos a ver. Ahora nos falta la gracia y la verdad. ¿Estás leyendo la Biblia? Mejor aún, ¿la estás practicando? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Vamos a ver, gracia y verdad. ¿Estás viviendo el cristianismo? ¿Estás practicando el cristianismo? Hasta los demonios creen que existe un Dios y tiemblan. No te llenes la boca diciendo, yo creo en Dios, yo amo a Dios, Dios para mí es lo mejor. Pero si no estoy practicando el Evangelio y si no estoy viviendo según como dice la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Termino con esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Déjeme buscarle aquí, quiero terminar con esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Usted no ha visto a Dios. Primera de San Juan capítulo 4 versículo 20. Si uno dice, yo amo a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero yo amo a Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero yo creo en Dios, pero nadie lo ha visto. O sea que no existe. Sí existe, pero nadie lo ha visto. ¿Usted ve el aire? No. Entonces el aire no existe. ¿Por qué? Porque para que exista yo tengo que verlo. No. Usted ve las bacterias, los microorganismos, las células. No. ¿Y existen? Sí. A Dios nadie lo ha visto. Que usted no lo vea no significa que no exista. Si decimos yo amo a Dios a quien nadie ha visto y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no lo ve. Y termino con esto. Estamos terminando un año para comenzar el próximo año. Durante este año he trabajado incansablemente para llevar la palabra a sus vidas, a sus corazones, a su familia, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con dificultad, pero lo he hecho.
Ahorita que se termina el año les dejo esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, y odias, rechazas a tu hermano, a quien sí ves, eres un mentiroso. Aunque usted no vea a Dios, sabe que existe. Pero a tu hermano sí lo ve, aprende a amarlo. Aprende a quererlo. Antes de que se acabe este año, hagan las paces en familia. Reúnanse todos, tarea para la casa. Reúnan a su papá, a su mamá, a los que estén vivos con quienes estén. Y empiecen a limar asperezas. Empiecen a perdonarse. Empiecen a dejar lo pasado pisado. ¿Tú amas a Dios? Sí. Aprende a amar a tu hermano, a quien sí ves. Y no seas mentiroso. Aprende que tu papá y tu mamá son tus amigos y no tus enemigos. Eso es ser luz. Aprende a que tus hijos no son tus enemigos. Aprende a dejar tus odios y rencores. Reúnanse en familia. Compartan como familia. Únanse a sus hijos. Hablen con ellos. Aprendan a perdonarse. A Dios nadie lo ha visto. Pero Dios está en todos lados. Es omnipresente. Pero tu hermano, tu hijo, tu papá, tu mamá, si existe, habla con él, comparte con él, deja la pelea, deja la dificultad. Hoy que es un día para pasarlo en familia, reúnanse todos, dialoguen, perdónense. ¿Qué cuento de maletas? ¿Qué cuento de ropa interior amarilla, de uvas? ¿Qué cuento de teléfono? ¿Qué cuento de televisor? Suelten los celulares. Hablen con su familia, reúnanse con ellos. Puede ser la última Navidad de tu vida, puede ser el último fin de año de tu vida. Lo compartes con tu papá, con tu mamá y con tus hermanos. No lo desaproveches. Hagan una carne, compartan una parrilla, vayan a la misa juntos, vayan a la iglesia juntos en este día último del año. A Dios nadie lo ha visto, pero a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, sí. Y deja la peleadera. Tarea para este último día del año. No crean en supersticiones. Crean en realidades. Deja la pelea. Deja los gritos. Deja la bulla. Aprende a compartir. Deja el licor. Deja el teléfono. Deja el celular. Deja el televisor. Deja la computadora. Deja todo. Y vaya a reconciliarse con su hermano. A Dios nadie lo ha visto, pero los hermanos sí se ven. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año 2025. Que Dios Todopoderoso, a quien sirvo como sacerdote, les bendiga, les acompañe, les proteja. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, lleve a feliz término estos proyectos que no se pudieron realizar, estas metas y estos sueños para el próximo año. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros si en este año nos toca morir. Que Dios Todopoderoso perdone nuestras culpas y nos recompense con el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde Venezuela. Un feliz día para todos, feliz año y feliz Navidad. Y nos vemos el otro año si Dios quiere. Hasta mañana, Dios mediante.